Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. La paradoja de la Navidad. Esta semana nos hacían una pregunta al iniciar la semana, el lunes. La capellana en el colegio nos decía que leyéramos un pasaje de Lucas, del nacimiento de Jesús, de la promesa y del nacimiento de Jesús. Y luego de leer el pasaje ella nos preguntaba que si al día de hoy se veía reflejada en la sociedad el verdadero espíritu de la Navidad. Hubo infinidad de respuestas, ¿no? Entonces las personas que respondían: es un tiempo de paz, de amor, de estar en familia. Otros respondían: es un tiempo de regalos, de mucha felicidad. Pero de alguna manera se estaba como diluyendo la respuesta a la pregunta. Y la pregunta era: ¿se está viendo en esta época el espíritu de lo que se celebra, de la Navidad? Hasta que uno de los grupos de maestros que estaba allí decía que si se trataba de ver el espíritu del pasaje que acabamos de leer, en ninguna forma se estaba viendo, porque se está diluyendo en la celebración lo que se celebra. Ustedes al día de hoy pueden ver que hay dos líneas de tarjetas navideñas. Una línea que es muy anglosajona, muy americana, muy europea, donde el protagonista es Santa Claus, donde los protagonistas en la tarjeta son los regalos, donde los términos paz y amor son los que resaltan. Y hay otra línea de tarjetas que es más como latinoamericana, como más tendiente a lo religioso, donde se muestra un pesebre, donde se muestra la escena del alumbramiento, del nacimiento, de la natividad. Y ahí podemos ver cómo hay dos vertientes dentro de la celebración de la Navidad. De hecho, la película que le quiero mostrar a los niños, la animada, la mamá muy preocupada le dice al niño: ábrele un espacio en toda la decoración que hemos puesto en la casa al pesebre. Y el niño le dice: mami, ya no hay más espacio. Además, la escena del nacimiento es una decoración más. Y se va. Porque a eso se ha resumido en muchos lugares y en muchas sociedades la Navidad. Sencillamente es un adicional. Y en diciembre también nació Jesús, porque está adquiriendo más protagonismo San Nicolás, está adquiriendo más preponderancia el recibir un presente o el ser generoso con otra persona, y se está perdiendo tristemente el verdadero espíritu de la Navidad. Ahorita hay una terrible, podemos decir, un terrible lastre que está trayendo la sociedad, y es el consumismo, es el materialismo. Gente que en ese momento tiene el corazón desconsolado porque no va a tener regalos en Navidad. Y nadie llora su pecado, y nadie llora su maldad, sino lloran porque no van a tener una cena navideña. Y de alguna manera estamos viendo una dicotomía dentro de la celebración de la Navidad. Y es que pareciera que la gente no está entendiendo el propósito de la Navidad. ¿Alguna vez les he explicado a ustedes que la palabra Navidad en español se deriva de tres palabras? Nada de natividad, nacimiento; vi de vida; y dad de dar. Y solamente con esta sigla podemos darnos cuenta el propósito por el cual Jesús vino. Jesús nació para darnos vida. Ahora, decir que Jesús nació, nos referimos a su parte ¿qué? A su parte humana. Porque no puede nacer, no puede iniciar, no se le puede dar comienzo al que siempre ha existido. La parte divina de Jesús, porque Él es Dios, siempre ha existido. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho sería. Entonces miren lo medular, lo trascendental, que es el Hijo, que es el Verbo, que es la segunda persona de la Trinidad en todo lo creado. Sin Él no existiríamos. Pero lo tremendo del asunto es que ese Dios eterno
que nunca ha tenido un inicio y nunca tendrá un fin porque está por encima del tiempo, del espacio y la materia, ese Dios maravilloso un día se hizo hombre y nació como cualquier ser humano de una mujer, pero no de una mujer ordinaria o común, de una virgen. Y hay tantos elementos maravillosos en la promesa y en el cumplimiento del nacimiento del Hijo de Dios, que se cumple la promesa que el Señor le hizo muy temprano en las Escrituras al hombre, a Adán y Eva, diciéndole que nacería uno que acabaría con la obra de maldad y del pecado, aunque eso le costara mucho dolor. Esa promesa de Génesis 3:15, esa promesa, ese protoevangelio, ve su cumplimiento miles de años después, en un humilde pesebre que está en un establo, con una humilde familia, donde nace el Hijo de Dios. Pero lo tremendamente triste es que las personas están perdiendo de vista lo esencial, lo maravilloso, lo verdaderamente importante por lo superficial. Y por eso el título, la paradoja de la Navidad. Pero también tiene otra razón el título. Y es que si nosotros estudiamos las promesas una a una que habían acerca del Mesías, muchas de esas promesas eran contradictorias. Pareciera que en un lado decía una cosa y en otro lado decía otra. Y ahorita se van a dar cuenta ustedes a lo que me refiero. Y por eso es tan importante nosotros podernos reunir como congregación y hablar de las promesas del Mesías y los eventos que sucedieron haciendo cumplimiento a cada una de esas promesas. Que si alguien las lee de manera sistemática, sin que los eventos hayan sucedido, ellos podrían fácilmente decir: la Biblia se contradice. Un ejemplo claro es que un profeta dice que el niño va a nacer en Belén, pero otro dice que será en Nazaret, y otro dice que vendrá de Egipto. Y si las personas ven esto, podrían decir: la Biblia y los mismos profetas se contradicen, porque es imposible darle una lectura correcta al Antiguo Testamento sin la interpretación y la luz que nos da el Nuevo Testamento. Y ese es el propósito del día de hoy con esta predicación. La predicación de hoy, su protagonista no va a ser sino su protagonista va a ser Jesús, y cómo en él se cumplen las promesas del Salvador. Pero también se quiere que ustedes se maravillen al ver lo puntual, en el orden puntual en que se cumplen cada profecía en la vida de Jesús. Que al día de hoy Israel siga esperando el Mesías es algo aterradoramente triste, porque significa que el nivel de oscuridad en el que se encuentran y se han negado a salir es mucho. Porque solo había un momento en la historia donde se podía cumplir, y eso fue en el siglo I, en el año 1, en el nacimiento de Jesús. Pero hoy lo vamos a ver. Yo no voy a crear expectativas nada que ver con esta prédica. No voy a hablar de todas las profecías mesiánicas. Sería imposible en una hora que tenemos. Pero sí voy a hablar de 4 o 5 situaciones y promesas que parecen paradójicas, porque una decía una cosa y otra decía otra, pero como en Cristo tienen su cumplimiento perfecto, y vemos que no es que sean contradictorias, sino paradójicas. Y recordemos que paradoja y contradicción no son sinónimos, son dos cosas completamente distintas. Sí hay paradojas al interior del cumplimiento de la Escritura, sí, pero paradójicamente se cumple la Escritura y se cumple al pie de la letra. Los mismos profetas, al escribir lo que escribían, porque muchas de esas paradojas nacen de un mismo escritor, no como el caso de lo que acabo de decirles del nacimiento de Jesús, que un profeta distinto dijo en Belén, y otro dijo Egipto, y otro dijo Nazaret. Sino estamos hablando de que aún a Isaías le sucedió que escribía una cosa por inspiración divina y luego escribía otra y decía: pero esto parece que es contradictorio a esto, pero como el profeta del profeta no era que emergía la profecía,
Acuérdense que Primera de Pedro dice que ningún hombre trae a voluntad la profecía, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aún le pasaba, por ejemplo, a Isaías, que Dios le daba una profecía y la escribía, y luego le daba otra también del Mesías, y parecía que fueran contradictorias. Y por eso los mismos profetas escribieron un día del Hijo de Dios que vendría en gloria, por ejemplo. Eso lo escribió Isaías, que vendría en gloria y que vendría con honor y con poder. Pero luego escribía que sería un varón de dolores y experimentado en quebranto. Aún los profetas llegaron a pensar que habían dos Mesías, porque recuerden que los profetas sencillamente describían lo que veían, y ellos veían las profecías no como nosotros, que ya hemos visto lo que se dijo 600 años antes, luego su cumplimiento en la cruz, como es Isaías 53, y luego su contextualización al día de hoy. Nosotros ya vemos, si pudiésemos decirlo, lo vemos de manera tridimensional, mientras que ellos lo veían en una o dos dimensiones nomás. Era muy difícil darle interpretación. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Estás queriendo decir que los profetas ni siquiera entendían lo que profetizaban? Sí. Aún Dios dice de los mismos profetas: ¿quién más ciego que mi siervo? ¿Quién más invidente que mi enviado? Porque ni siquiera ellos aún podían darle una interpretación clara y correcta a lo que decían. Sencillamente su labor era ¿qué? Decirlo. Veamos un caso, porque no fue ni siquiera lo que solamente sucedió con los profetas del Antiguo Testamento. También lo vemos con los profetas, el último profeta tipo Antiguo Testamento, pero que sale en el Nuevo Testamento, que es ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista un día profetizó que vendría uno con poder a juzgar y a reinar. Uno que el cual no es digno él de desatarle la correa de los zapatos. Él decía: yo los bautizo a ustedes con agua, pero vendrá uno que los bautizará con fuego y con el Espíritu. Él venía, él estaba completamente convencido. De hecho, cuando Jesús viene, el Espíritu Santo le muestra que él es el Mesías y lo bautiza. Pero todas las expectativas que tiene Juan el Bautista puestas en Jesús es que se va a cumplir esa porción de las escrituras de Isaías, donde habla de un hombre que viene a imponer el reino de Dios en la tierra y a traer, mejor dicho, un tiempo de victoria tremendo. Pero ¿qué se encuentra Juan el Bautista con Jesús? Ve que viene no en guerra, sino en paz. Que no viene montado en un caballo blanco, sino en propósitos de reconciliación. No voy a hablar de que viene en un pollino, porque Juan el Bautista nunca lo vio, subió en el pollino, ya en ese momento había muerto Juan. Pero sí ve que el mensaje de Jesús es un mensaje de reconciliación, que nunca ataca a los grandes entes, ni a Roma, ni a los corruptos de Israel. No lo ve buscando el trono, sino lo ve predicando de un reino que no es este. Nunca los profetas podrían haber sido completamente iluminados y fueran capaces de comprender las profecías dichas aún por ellos mismos y en sus ministerios. Ellos mismos, dice la palabra, que escudriñaron diligentemente los escritos que ellos mismos profetizaron y que aparentemente eran contradictorios. Esto es lo que hace tan confiable las profecías, que aún las personas que eran los mensajeros de darlas, aún el mensaje que daban no estaba completamente decodificado para ellos. Quien verdaderamente sabía el propósito del mensaje era quien lo había enviado, que era ¿quién? Dios. Ellos solo eran mensajeros. Los profetas no podían distinguir lo que haría Cristo en su primera venida y en su segunda venida. Muchas de las profecías de Isaías describen es la segunda venida de Cristo. Y por esa razón, Juan el Bautista en algún momento, cuando ve que esas profecías, de las cuales él hace énfasis tan repetidas veces, ve que no se está dando. Recuerden que Juan el Bautista desaparece tan pronto aparece Jesús. Juan el Bautista nunca vio con sus ojos milagros que Jesús hizo. Nunca vio con sus ojos la mano de gente que empezó a llegar a su ministerio. Sencillamente vio a un hombre muy humilde que sencillamente hablaba de acercarse al reino de Dios y arrepentirse.
Y por eso Juan el Bautista en la cárcel aún duda. ¿Él es el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? El comentario del Nuevo Testamento lo explica maravillosamente y se los voy a leer. Primera de Pedro 1, del 10 al 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. No sé si ustedes ven la belleza de este pasaje. Está hablando los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ellos mismos profetizaron, ellos mismos los declararon, ellos mismos lo escribieron y luego se tuvieron que sentar juiciosos a estudiar lo que ellos mismos habían dicho para poderlo entender. ¿Están entendiendo lo misterioso que es el Evangelio? ¿Están entendiendo lo profundamente perdidos que estamos los seres humanos en nuestras propias tinieblas? Que aún los profetas, inspirados por el Espíritu de Dios, hablan, escriben, pero luego tienen que sentarse a entender. Cuando yo leía textos como estos, cuando hacía este estudio, muchas presuposiciones que yo tenía cayeron de mi mente. Porque yo les aseguro que por mucho tiempo pensé que cuando Isaías profetizaba en Isaías 53 del siervo sufriente, yo pensaba que él estaba viendo la cruz. Yo pensaba que él estaba teniendo una visión de la cruz. Yo pensé que él estaba teniendo una visión del Hijo de Dios sufriendo en la cruz. Cuando la Biblia habla, Abraham vio mi día y se gozó, en Juan capítulo 8, que Jesús dice que Abraham vio el día en que Jesús iba a morir en la cruz. Yo pensé que Abraham había tenido una epifanía y que había visto a Jesús, que se había trasladado al futuro y que él había visto a Cristo en la cruz. Pero los pasajes que les acabo de citar no dicen eso. Lo que dicen es que Dios les mostró lo que les tenía que mostrar en ese momento. Porque decir que ellos viajaban al futuro y vieron es ir en contra de una doctrina muy importante en las Escrituras. Y es que la doctrina cristiana es una doctrina que se va revelando de manera que progresiva. Y el Señor iba iluminando un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Alguna vez alguien me decía, si Dios nos mostrara nuestro futuro completo, nos enloqueceríamos. No tenemos la capacidad de ver razonablemente toda nuestra vida en un panorama, nos enloqueceríamos. Entonces lo que hace el Señor es mostrarnos poco a poco el camino por el que debemos andar. Salmo 138:8. Sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por el que debes andar. Eso fue lo que hizo el Señor, mostrarnos de manera progresiva su palabra. Ahora, y su promesa, su propósito, su plan de salvación. Entonces ahí vemos a los profetas sentados escudriñando sus propios escritos para poderlos entender. Esto es maravilloso. ¿Cuáles son esos puntos contradictorios? El primer punto contradictorio es Dios hecho hombre. Les dije que si tenían Biblia, ¿cierto? Me hacen un favor, Henry, me busca Isaías 7:14. Y me haces un favor, Lina, me buscas Lucas 1:30. Isaías 7:14 y Lucas 1:30. Iniciamos con Isaías 7:14. ¿Qué dice, Henry? La doncella dice, ¿qué versión es esa? La Nueva Versión Internacional dice la doncella. Reina Valera dice la virgen concebirá. El idioma original ni siquiera usa la palabra doncella o virgen, usa una palabra para hablar de una mujer. Pero en el contexto en que está la palabra, deja ver que es una mujer que no conoce varón. ¿Correcto?
¿Por qué? Porque dice, la mujer concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Lo que en el idioma original le da la interpretación a la palabra mujer como doncella o virgen, o sea, una mujer que no ha conocido varón sexualmente, es la palabra Emmanuel. Porque Emmanuel significa ¿qué? Dios con nosotros. Está diciendo que el mismo pasaje de Isaías 7 dice, una señal les será dada. Y yo les pregunto, el profeta está diciendo, se les dará una señal sobrenatural. ¿Y qué sobrenatural puede ser que una mujer dé a luz un hijo? Si eso es lo que ha venido sucediendo desde que Dios le dijo a Adán y a Eva, creced y multiplicados, llenados la tierra y sojuzgadla. Entonces, ¿qué señal habría de extraordinaria de que una mujer dé a luz un hijo? Pues es que el mismo texto los que está haciéndonos ver es que nacerá un hijo sin la intervención de un hombre que engendre a ese hijo. O sea, no va a haber la intervención humana para que ese hijo nazca. Es el contexto el que le da la interpretación. Por eso ya la NBI dice doncella y la Reina Valera habla de una virgen. Pero ayúdenme con Lucas 1:30. Sigue leyendo. En ese solo porcioncita de lo que dijo el ángel ya está citando 4 profecías del Antiguo Testamento que se cumplirían en Jesús. Ahora, la gran paradoja es, bueno, ¿y por qué no le puso Emmanuel puntualmente? ¿Por qué no le pusieron Jesús? ¿Por qué le pusieron Jesús? ¿Qué significa Jesús? Jesús significa el Salvador. Eso es lo que significa Jesús. Eso es una traducción moderna en su época del nombre Josué, que también significa el Salvador. Y lo poderosamente llamativo es que podemos comprender la profecía del Antiguo Testamento es con la vida de María y entendiendo en el trasfondo en que se está moviendo la historia de María. María está comprometida con un hombre llamado José. El compromiso es de 1 año mientras él le levanta una casa y la llena de enseres y demuestra que la puede mantener. Pero durante ese año ellos no se pueden fijar en otra persona, ya están comprometidos social y legalmente. Pero no solamente eso, sino que ellos aún como no son esposos, durante ese tiempo en que están desposados de 1 año, ellos no se tomaban ni siquiera la mano. No se daban un beso, no había señales de cariño en absoluto. La mayor señal de cariño era que había un compromiso en el cual la mujer se reservaba para el varón y el varón está trabajando fuertemente para poderla sostener. Es en ese tiempo donde están desposados que María queda embarazada. Porque Dios mismo iba a hacer la obra. Ahora, a la gente no le cabe en la cabeza que, de hecho, a los mismos escritores de la Biblia, a los mismos autores bíblicos, no les cabía en la cabeza que el Mesías fuera el Hijo de Dios. Ellos pensaban que era solamente un hombre como David. David fue el mejor rey, pero nunca dejó de ser un simple ¿qué? Hombre. Ellos pensaban que era un gran paladín. O sea, la idea de que ese que iba a nacer de la mujer iba a ser un gran profeta como lo dijo Moisés, e iba a ser un gran rey como lo fue David. Ese mismo hombre, la primera vez que se empieza a contemplar la idea de que va a ser Dios, es cuando Dios mismo le dice a David, le dice, tendrás un hijo que se sentará en el trono y su reino nunca tendrá fin. ¿Qué era lo que daba finalidad al reinado de un rey en la monarquía? La muerte. Y si habla de que su reino no tendrá fin, entonces habla de que ese rey ¿qué? No iba a morir. ¿Qué hombre no muere? Entonces es la primera vez donde se introduce en 2 de Samuel 7, cuando le hacen la promesa a David, que empiezan ellos a considerar los profetas, hombre, este que viene no es sencillamente un hombre.
Y luego vemos como en Daniel capítulo 7 verso 13 se habla: y vi a uno que tenía apariencia como hijo del hombre, que descendía ¿de dónde? Del cielo. Entonces adquiere fuerza la idea. Adquiere fuerza la idea de que no solamente es hombre, sino que es ¿qué? Dios. El Salmo 2.7 lo llama el Hijo de Dios. Génesis 3.15 lo habla la simiente, dice de él que es la simiente de la mujer. Daniel 7.13 dice el Hijo del Hombre. Génesis 22.18 habla de la simiente de Abraham. Y el Salmo 132.11 dice el fruto del cuerpo de David. Y uno dice, ¿cómo uno de esos dos conceptos? Al fin, ¿qué? ¿Es Dios o es hombre? Y es la primera paradoja que se presenta al interior de las escrituras. Y esto hizo que se jalaran de los cabellos los profetas. Bueno, al fin, ¿qué es? ¿Al fin me va a salvar a mí Dios? ¿O al fin me va a salvar a mí un hombre? ¿Cómo puede ser que una persona haga todo esto? ¿Cómo el hombre puede ser Dios y Dios puede ser el hombre? Ellos se rebanaron los sesos hasta que nació Jesús. No es sorprendente que los profetas no lo comprendieran ni se sorprendieran. Y todo esto es para que no hubiese un farsante. Ustedes se imaginan cuántos se levantaron. De hecho, no hay ni siquiera necesidad de imaginárselos. El libro de Hechos habla que cuando empiezan a perseguir a los apóstoles y matan a Jacobo y meten en la cárcel a Pedro y se les prohíbe a ellos predicar en el nombre de Jesús, se levantó Gamaliel, que Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo en el mundo fariseo. Y se levanta Gamaliel y les dice: miren, hagamos una cosa, ya dejémoslos en paz, no matemos a nadie más. Porque en tal año se levantó uno que decía ser alguien. Lo matamos a él y aunque cientos lo seguían, esos cientos se disiparon después de que lo matamos. Luego se levantó otro en el tiempo de no sé quién y también lo matamos, y aunque fueron miles los que lo siguieron, después de muerto desapareció todo su séquito. Si este no es quien dice ser y ya lo matamos, esto es cuestión de días que desaparezca. Pero si a pesar de que él haya muerto, su movimiento sigue creciendo y creciendo, que Dios nos guarde de estar peleando contra el mismo Dios. Gamaliel mismo lo dijo. ¿Y qué pasó con el cristianismo? Que cada vez que lo quisieron acallar, sucedió todo lo contrario. Crecía y crecía más. ¿Cuál es la base del cristianismo? La base del cristianismo es que Dios se hizo hombre en un pesebre, pero es que ese hombre que murió como cualquier otro mortal en una cruz, al tercer día que resucitó. Y no una resurrección cualquiera, porque lo diferente entre la resurrección de Jesús a la resurrección de Lázaro, de la hija de Jairo, del hijo de la viuda de Naín, del hijo de la viuda de Sarepta, de todos los que resucitaron, de Tabita, de todas las resurrecciones que vemos al interior de las escrituras, la diferencia es que todos esos que resucitaron en algún momento volvieron ¿a qué? Volvieron a morir. Porque es que no estamos hablando de esa clase de resurrección, estamos hablando de la resurrección para vida eterna. Jesús, una vez resucitó, no volvió a morir. Y esa es la gran promesa. Por eso dicen que Jesús es la primicia de nuestra salvación. Mateo 22:41 deja claro Jesús que de lo que está él hablando no es fácil de comprender. Si quieren solo búsquenlo porque es un poco largo y yo se los explico. Mateo 22:41 es cuando Jesús le pregunta a los fariseos y les dice: bueno, ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos le dicen: no, pues el Mesías es hijo de David. Y preciso, en la profecía dice que vendrá de la simiente de David. Y por haber nacido David antes y él después, eso significa que ¿quién es más grande? Debería ser David, ¿cierto? Pero Jesús le pregunta a los fariseos: bueno, y si es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Y está citando el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra y pondré por estrado y a tus pies a tus enemigos. Quien está escribiendo el pasaje es David.
inspirado por el Espíritu Santo. Supuestamente el Mesías es el hijo de David, así se le llama. ¿Cómo llamó este ciego de Jericó, Bartimeo, a Jesús? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tenía que ser así, más adelante lo vamos a ver en otra paradoja. Pero lo tremendo del asunto, listo, es hijo de David. Pero entonces, ¿por qué David le llama Señor? Y más en esa época, que Señor solo se le decía al Padre. Al Padre terrenal estoy hablando, ¿no? Y es allí donde Jesús, y Jesús, escúchame bien, el pasaje termina y Jesús no da la respuesta. Sencillamente Jesús está estableciendo que no era un tema fácil de comprender. Porque él, luego de confrontarlos y de decirles que el Mesías iba a ser más grande que el mismo David, nadie, ustedes leen el pasaje completo, dice, nadie le respondió cosa alguna, porque es un tema difícil de digerir. Y es hasta el punto al que quiero llegar, mis hermanos. La Biblia dice que la gloria del rey es buscar la sabiduría como ¿qué? Como a tesoros. Y los tesoros no están de manera superficial. Los tesoros están en lo profundo. Y esto me acuerda una historia de un hombre que tenía un sembrado de manzanas al lado de un hombre que tenía un sembrado de papa. Y el hombre que tenía el sembrado de manzanas le dice a su vecino, le dice, hombre, yo quisiera que usted probara mis manzanas. Me gustaría tener una buena relación con usted, usted es mi vecino, me gustaría que usted probara mis manzanas. Y el vecino le dice, no estoy interesado, gracias. Una semana después vuelve y le invita y le dice, me gustaría que comieras de mis manzanas. Y le dijo, no me interesa, gracias. Una semana después le vuelve a insistir, quiero que comas de mis manzanas. Le dice, no. A la cuarta semana, es decir, ya llevo un mes insistiéndole, prueba mis manzanas. Y el vecino se ríe y dice, mira, ¿sabes por qué no me interesa comer de tus manzanas? Porque yo ya, como somos vecinos, yo ya metí la mano por la verja y ya cogí una manzana y tus manzanas no son de las mejores. Y el vecino se ríe y dice, lo que pasa es que yo a propósito sembré esas manzanas en la periferia de mi sembrado. Porque las manzanas que yo quiero que pruebes son las manzanas que tengo en el centro del jardín, donde nadie puede acceder, donde está custodiada por perros que cuidan mi finca y que ningún intruso sin mi permiso puede probar. Y así son las cosas con Dios. La gente quiere encontrar los grandes secretos de Dios en la superficie. La gente quiere tener una mejor relación con Dios de manera automática. Estamos acostumbrados a un tiempo donde existe ya no el jugo de naranja, sino el naranjá. Donde ya no existe un buen café, sino el Nescafé. Donde ya no existen las cosas buenas de la vida. Porque las cosas buenas de la vida toman tiempo. De alguna manera hemos querido tener la mejor relación con Dios de manera superficial. Vivimos en un país de tradición católica. Yo desde pequeñito me peleaba con mi hermana quién ponía al Jesús en el pesebre. La novena, o sea, el nombre Jesús para mí no es extraño, pero yo no conocía quién era Jesús, no conocía por qué él debía nacer, por qué se debía ser hombre. Y tenía las mismas frasecitas de cajón, el Hijo de Dios murió por mis pecados. Pero pregunto, ¿quién verdaderamente entiende esas verdades? ¿Quién verdaderamente las entiende? Lo que está diciendo la palabra es que el que había visto a ese bebé que nació en el pesebre, había visto a Dios. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los pastores que lo visitaron ese día en el pesebre, los reyes que vinieron de Oriente, toda la gente que vio eso, los ángeles, estaban viendo a Dios. Pero resulta que ese Dios era un bebé. Ese Dios que no ha tenido ni inicio ni tendría fin, estaba naciendo. Ese Dios que lo sabe todo, tenía que aprender a caminar. Ese Dios que no se cansa, un día se dormiría en una barca. Ese Dios que nadie lo podía destruir, un día iba a tener el poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Yo pregunto, ¿era algo fácil de entender?
No. Por eso el plan de salvación está rodeado de paradojas.